La arquitectura es el oficio de proyectar y construir edificios. Puede llegar a ser un arte, pero siempre es una técnica. Su objeto de trabajo es el espacio, y su fin es moldear ese espacio según las necesidades del ser humano. El Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz dijo alguna vez que, abro comillas, la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Más adelante lo explicó diciendo: no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer que es testigo de una época, de su cultura, de su sociedad y de sus intenciones. En muchos sentidos, un viaje por el mundo casi siempre es un viaje por la arquitectura. Al llegar a Nueva York, lo primero que la mirada busca son los rascacielos del Bajo Manhattan. En París, los Campos Elíseos con la Torre Eiffel. En el Cairo, las pirámides del desierto. Y es en esas paredes donde empezamos a leer la historia. De igual manera, es imposible sustraerse a la arquitectura si se viaja por Caldas, Quindío y Risaralda. Al final, nuestros ojos siempre irán buscando las paredes. Este viaje comenzó en Manizales. Su centro urbano es el único de las 3 ciudades del eje cafetero que contiene lo que en otros lugares se denomina ciudad vieja o casco histórico. En una cuadra conviven lentos y delicados edificios de hace 80 años con rápidas y relucientes torres de cristales levantadas hace menos de 5 años. El más representativo de todos es la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Su imagen es el ícono de esta ciudad. La vemos en afiches turísticos y en logotipos empresariales. Abundan las postales con su frontal y las torres de punta gótica. Es la construcción más visitada por turistas. Y en las cuadras que circundan la Plaza de Bolívar, Manizales mantiene una numerosa selección de edificios de otro tiempo, con adornos y revoques que no hablan del pasado campesino, sino de una ciudad globalizada hace casi un siglo. Son los ejemplares de la arquitectura republicana de estilo neoclásico. Si tú ves las calles de Manizales, son únicas porque son unas casas, unos lotes, unos solares repartidos hace 160 años, chiquitos de cierta forma, y las edificaciones también son chiquitas. Vos ves un edificio republicano en Viena o en París o en Berlín, es toda una manzana. Aquí son cada casita de bareque que se quemó y se reemplazó una por estilo republicano, son un dueño y son totalmente diferentes de la que sigue. O sea, inclusive dentro de ese estilo hay una inmensa individualidad.
se ha dicho de Manizales que parece hija de un pasado aristócrata, o que se cree hija de una época de sofisticación y aire cosmopolita. Algo de eso puede ser cierto. Hay que imaginar la época. Años 20 del siglo XX. Manizales es el corazón del comercio del centro occidente colombiano. Recibe el café de las vastas zonas rurales de Caldas y lo despacha hacia el río Magdalena mediante el cable aéreo. Este café llega por barco a Londres y Nueva York. El dinero corre a manos llenas y los grandes cafeteros viajan por el mundo, se codean con el gran comercio internacional, viven en las capitales europeas y al volver a Manizales quieren replicar algo de lo que vieron en la lejanía. Suena música de salón, se alimenta el debate filosófico, se funden editoriales y se imprimen libros de autores locales y nacionales. Y aunque todas las edificaciones han sido levantadas en Bareque, cada nuevo edificio que se construye quiere reflejar ese nuevo mundo. En esa época, Manizales padeció 3 incendios, en 1922, 1924 y 1925. En el primero se fracasaron 2 manzanas. En el segundo se hicieron cenizas 32 manzanas que sumaron 216 casas. Y en el tercero se perdieron 2 manzanas más, incluida la de la catedral. Pedro Felipe Hoyos Corbel es un historiador manizaleño que ha venido documentando la historia de esta arquitectura en su ciudad. Le pregunté qué había significado para Manizales estos incendios. Un golpe muy fuerte porque se quemó todo el centro donde estaba lo residencial, lo administrativo y el comercio. O sea, todas las bodegas se quemaron, se quemó toda la documentación de los juzgados, todo el papeleo de la administración, excepto la alcaldía, la gobernación, todo se quemó. La papelería de los bancos, con qué iban a cobrar si esos pagarés se volvieron humo. Entonces hubo un trastorno inmenso y que a través de los años fue recuperando, pero algo que se había perdido, no pudo avanzar. O sea, los incendios son fatales, pero uno ve, se queman en el 22 y la gente no reacciona, bomberos nunca se establecieron. En el 24 el gran incendio, entonces claro, trajeron unos expertos de Panamá a preparar los bomberos de acá. Y nunca nunca estuvo a la altura ni la capacidad de mover agua a la cantidad de casas que podrían conflagelarse. En la devastación, el miedo de los dirigentes era el despoblamiento, que sus gentes se reubicaran en otras ciudades. Así que la reconstrucción fue casi de inmediato y se aprovecharon los abundantes recursos de la exportación de café. Las élites dueñas del capital, acostumbradas a viajar por Nueva York y Europa Central, decidieron que la nueva Manizales debía ser global. Sus casas y edificios debían intentar la arquitectura que estaba de moda en los países que visitaban, la republicana. Manizales se quema 20 años después, la reconstruyen en un estilo muy diferente que estaría de moda en esa época. Al quemarse en el 24, el estilo que se podía hacer era el republicano o la decoración era republicana. Se hubiera quemado 10 años después, hubiera sido Art Deco la ciudad. Inclusive se ve, los que pudieron acceder a dineros inmediatamente reconstruyeron ecléptico. Los después son los pocos edificios que hay Art Deco, y los que construyeron para fines de los 40 y 50, como el edificio de la licorera de la Plaza Bolívar, son Naval, que es una sintetización del estilo Art Deco, esos balcones con curva y ciertos apliques. Y ya después de los 50 no hay ni un solo aplique, la pared es completamente lisa.
ya la gente no le pone una decoración, no le pone un arabesco, no le pone nada, eso pasó de moda. El dueño de la edificación usualmente está expuesto a las tendencias mundiales de qué y cómo se construye. Hay unas modas muy precisas, unidos a unos materiales más novedosos, menos novedosos. El gobierno prohibió reconstruir en Bareque y ordenó usar ferroconcreto, pero fue imposible llevar hasta Manizales los materiales importados de Europa. El ferrocarril apenas llegaba hasta Santa Rosa de Cabal y el cable aéreo no tenía esa capacidad de peso. Al gobierno entonces le tocó autorizar la reconstrucción con lo que tuvieran a mano. Tanto de que el republicano nuestro, la mayoría de las casas son en bareque, son en madera, en ferroconcreto está la gobernación, el Palacio Arzobispal, ciertas casas, y el resto es hecho en bareque, utilizando pues las maderas y las guaduas y los materiales locales. Se hacía nomás la fachada en esa nueva, moderna decoración. Uno de los edificios más bellos del republicano criollo es el edificio Estrada, donde actualmente tiene sede la DIAN. Un vendedor estacionario que lleva 25 años situado en la esquina de ese edificio fue quien me advirtió que aquel ejemplar era de Bareque. Don Enrique, cuéntame, este edificio que usted tiene en pie, ¿qué edificio es? ¿Qué oficina queda? ¿Cómo se llama? Es la DIAN, el edificio Estrada. Y es un edificio que... Es de Bareque, No, eso no parece de Bareque. es de Bareque, papá. Yo no lo pueden tocar ni cambiar de color. Y cuando hace esos temblores, eso no se mueve para nada y aquel sí. No le creí. Es un edificio que se ve tan macizo que no parecía tener las ondulaciones de las paredes de Bareque. Luego confirmé que sí. En efecto, la estructura es de Bareque, aunque su fachada es de materiales más pesados. Me decía que este edificio, ¿antes qué era? Era un hotel. Llegaban las reinas de todas partes a este país. ¿Recuerda el nombre del hotel? Hotel Europa. Hotel Europa. Europa. Y era un hotel muy lujoso, muy prestigioso. Eso era lo mejor que tenía este pueblo. ¿Qué se decía de ese hotel? No, eran famosos. Era muy famoso hace 50, 40 años. ¿Y hace cuánto es la DIAN? Ya habían llegará por ahí 30 años. O sea, que fue después del hotel donde era. Claro, quitaron el hotel, ya como comenzó la DIAN. Y es de Bareque acá. Ya bien. Bueno. Hasta luego, Carihuanábana. Dios te lo bendiga. Hasta luego, Juan. Hasta luego, papá. Suerte. La arquitectura republicana apareció en Europa en el siglo XIX. A finales de ese siglo era el estilo dominante en la construcción de ciudades francesas, alemanas y españolas. A Colombia llegó hacia el 1900, pero sería en la década del 20 que se extendería por el centro de Bogotá, de Cali y de Manizales, también de Barranquilla y algo de Medellín. El republicano está en toda Colombia, es republicano, sí, es de fines del siglo XIX, en Europa está pues bastante más temprano, pero esas modas rápidamente penetran, conquistan el mundo entero. Inclusive hay edificaciones republicanas en Manizales antes del incendio, o sea, ya era un estilo que venía.
En Pereira visité al arquitecto Jorge Enrique Osorio, el más destacado en la investigación sobre patrimonio arquitectónico en esta ciudad. Me recibió en la biblioteca de la Universidad Católica, donde es docente titular del programa de arquitectura. Le pedí una explicación sobre la combinación entre el estilo republicano traído de Europa y la construcción en bareque. Osorio comenzó diciendo que en Manizales los académicos acuñaron el concepto de republicano regional. Que parece que es consecuente en la medida en que a esa arquitectura que nació en la región de Bareque se le empezaron a adosar los valores de la arquitectura republicana, que en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, se estaban haciendo ya era arquitectura en concreto, con todos los valores del republicano. En términos técnicos, la transición entre las casas de bareque de diseño básico y las edificaciones más grandes y ornamentadas implicó la desaparición de algunos elementos típicos. Robledo, Jorge Enrique Robledo describe en un momento pues, muy bien descrito, un magnífico escritor. Habla de cómo las casas que eran de alero, ¿sí? Y balcones de madera que salían, fueron empezando a vivir un proceso en el que el balcón se retraía, casi que desaparecía y se volvía un muro para aparecer una ventana, y arriba el alero se contraía y aparecía una cornisa. Y eso es producto de que empezó a llegar el cemento. Entonces ya el alero no necesitaba para cubrir las paredes. En conclusión de Osorio y su equipo, aquel estilo republicano criollo y otros menos desarrollados hacen parte de un movimiento más grande y de carácter regional. Nosotros decimos que esa arquitectura regional de Bareque es como haciéndole ese homenaje a todo un fenómeno constructivo arquitectónico que se da en una región y que es abarcado por el Bareque en sus diferentes estados de desarrollo. Entre esos ese estado final que en Manizales le llaman republicano regional. Este giro en la interpretación de la teoría le ha permitido a Jorge Enrique Osorio defender la idea de que en Pereira hubo una época en la que también abundó el republicano regional. Pereira, pues si lo vamos a ver en el término de ese último periodo, estuvo llena de republicanos, que era el bareque más esencial o un bareque ya mucho más trabajado. Hay un caso, por ejemplo, importante, la casa que hay en todo el Parque de Bolívar, blanca, de lo que era de Aníbal Marulanda, donde ha funcionado siempre unos bancos en el primer piso, ¿sí? Esa casa blanca muy representativa al lado del centro comercial Bolívar Plaza, es la primera casa que se construye con otra tecnología, la parte frontal, y que su fachada es encementada, sin alero. Entonces digamos que aquí se construye un centro republicano de una escala diferente. Digamos, el republicano aquí está constituido por casas como esa. Y así se ven regadas y entreveradas con bareque, casas más sencillas, ese centro republicano, pero uno veía una ciudad uniforme, de una escala muy humana, donde digamos el peatón brillaba en medio de esa ciudad. Cuando uno camina por las calles del centro de Pereira, apenas se distingue los escasos ejemplos republicanos que quedan en pie. Además de la casa de la familia Marulanda señalada por Osorio, subsisten otras pocas. Una puede ser la que queda sobre la calle 19 entre carreras 10ª y 11, que funciona como hotel barato y a la que en sus bajos le enclavaron cristales y metales. Otra
otra puede ser la que convirtieron en locales comerciales situada en la calle 17 entre carreras 9ª y 10ª. Aunque de esta solo queda la fachada y el segundo piso que sigue siendo residencial. De todas formas, el ejemplar más representativo de este estilo en Pereira es el edificio de rentas departamentales, donde hoy queda la oficina de Telecafé y la de Cultura del departamento. Yo voy a hacer memoria de la arquitectura que yo conocí de niño. Y Pereira, en los años 50 y muy a los 60, era una ciudad básicamente de casas de bareque, que vamos a ver ahora unas allí más adelante que se conservan. Eran casas de bareque y había muy pocos edificios de tipo republicano, como sí hay muchos en Manizales, porque Manizales tuvo un incendio y después del incendio se reconstruye toda la ciudad con ese estilo. Entonces aquí, obviamente por el influjo de Manizales y por otros influjos también internacionales como en Bogotá y en otras ciudades, empieza a haber arquitectura de tipo republicano, pero no tan fuerte como en el caso de otras ciudades. Londoño es uno de los arquitectos más respetados por el gremio en Pereira. Discrepa un poco de la postura de Osorio o quizá no ha discutido más a fondo el concepto de arquitectura regional de Bajareque. En su opinión, lo más destacado del centro de Pereira es su diseño urbano. Si usted ve dónde estamos, nosotros estamos en la Plaza Bolívar, vamos hacia el lago, que es otro parque, y tenemos atrás el Parque La Libertad. Son tres parques que por un eje que ahora se llama el eje de la Fundación, termina, es la calle 19, ¿no? Sí, la calle 19 termina en el Parque Olaya Herrera, que son tres parques, con lo cual uno puede ver ahí que esto tiene un trazado de alguna manera diferente al trazado de la colonización antioqueña, que es la plaza y las casas alrededor. Eso fue hecho por un ingeniero en algún momento de la historia de Pereira, Fletcher, y le da un sentido neorrenacentista al trazado de Pereira. Forma como un triángulo entonces, tres parques abajo Una y un parque T, grande. exacto, una T, pero en unos ejes. Y ese trazado ha sido retomado y ha sido propuesto en algunos de los planes de ordenamiento que se han hecho. Agregó que otro de los procesos a tener en cuenta en la construcción urbana de Pereira es el planeamiento territorial. Pereira es una de las ciudades más planificadas a nivel de ordenamiento territorial de Colombia. Pereira tuvo un primer plan de ordenamiento, un plan piloto en 1964, que fue hecho siguiendo los postulados del CIAM, de los Congresos de Arquitectura Moderna, de Le Corbusier, y fue zonificada con unas grandes estructuras viales y una separación de las diferentes funciones, la vivienda, el trabajo, la recreación. Y se planteó desde ese plan, primero, esos ejes y este eje hacia el Parque La Villarreal como una zona cívica. Ahí debía haber habido unos edificios de la administración, en fin. Después, en el 67, el Agustín
CODASI hace otro plan en el que sigue muy de cerca todo el planteamiento estructurante, las grandes vías, las vías secundarias, las zonas de residencia y las zonas de protección ambiental. Y así se empieza a desarrollar Pereira en los años 70. Avanzamos hasta llegar al Parque del Lago. Quiero comentarle otra cosa muy importante ahora que estamos recorriendo el lago, y es esa unidad lineal y de composición que hay entre los diferentes parques de Pereira. Estamos en el lago. Este ha sido un lago emblemático porque es una zona que tuvo en sus orígenes, aquí venían las personas y podían utilizar canoas y hacer viajes alrededor del lago en canoas. Y era el sitio en que en mi época de adolescente, por ejemplo, me acuerdo, uno venía y la gente caminaba por aquí, las parejas de novios se encontraban aquí y daban vueltas alrededor del lago. Era un encontradero de la gente. Alrededor de este lago, como alrededor de la Plaza Bolívar, como alrededor del Parque de la Libertad que vamos a visitar ahora, todas eran casas de bareque. Yo tendría que ponerme a mirar y acordarme qué edificios me impactaron a mí como arquitecto, qué edificios empezaron a surgir. Porque es que lo que empieza a surgir aquí por el negocio, por ese afán mercantilista de las personas que llegaban y compraban la casa vieja para hacer un local o algo, yo vi transformar la octava, la séptima, al lado de mi casa, tumbando las casas para hacer un depósito de cueros, un depósito de pinturas, un depósito, pero uno no veía como algún tipo de arquitectura que uno dijera, miércoles, esta ciudad está creciendo con una arquitectura, nada. En los años 70, Manizales y Pereira vieron transformar ostensiblemente sus cascos urbanos. Ambas ciudades se expandieron hacia la periferia en todas direcciones y dieron lugar a muchos barrios obreros. Mientras el centro de Pereira mantuvo la doble condición de ser residencial y comercial, el de Manizales fue cedido casi completamente al comercio. Lo curioso es que mientras en Manizales siguieron en pie una gran cantidad de bellas edificaciones históricas, entre las que se cuentan las republicanas, en Pereira, salvo excepciones, las fueron tumbando una a una. ¿Qué razones operaron en cada ciudad? Con inocencia asumí que la gente de Manizales había planificado un proceso de conservación de la arquitectura republicana. ¿Por qué se dio ese proceso de conservación aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Hoyos Corbel me bajó de la nube. Yo creo, Juan Miguel, que no es un proceso, es una casualidad más vinculado a procesos económicos. Usualmente es pobreza, que una ciudad no pueda demolerse y construirse nueva. No hay presión sobre esos lotes lo suficiente como para demolerlos. Hubo uno en los años 60 y 70, se empezaron a tumbar estas casas porque necesitaban pues, oficinas mucho más grandes. El centro se desvirtúa como centro residencial, porque aquí vivía Manizales y se va regando, surgen barrios periféricos de todos los estratos y esta población se desplazan. Pero aún así, digamos, ¿esos edificios los sienten representativos, simbólicos de lo que puede ser la ciudad o no? Simbólico la catedral, pero toda la edificación alrededor republicanas, el manizaleño todavía no ha descubierto.
Estamos precisamente en un momento donde hay varias asociaciones, ya los políticos se están moviendo alrededor del tema Centro Histórico de Manizales, que si lo vas a ver desde lo jurídico, el Centro Histórico de Manizales como zona de protección no existe, se propuso, pero el Ministerio de Cultura no lo aceptó. Entonces hay unas casas que son patrimonio, pero sueltas como la Gobernación, como la Catedral, como el Palacio Estrada, pero el conjunto entero no está declarado patrimonio. En este momento hay 2 proyectos de construcción y hay 5 casas en proceso de derruirse y de perderse porque el dueño no sabe qué hacer, no hay legislación para que el alcalde pueda intervenir, no hay dineros que le ayuden, lo subsidien, y no hay una reglamentación, la famosa ley 1551, donde el gobierno central le cede a los municipios la protección y el manejo de su patrimonio arquitectónico, no ha entrado en forma. Manizales está haciendo una escuela muy lenta, demasiado lenta. Acuérdese que el Teatro Olimpia lo dejaron caer, lo demolieron. Aún en ese escenario que me estás planteando, que es un escenario probablemente no muy afortunado, en el que todavía no existe la legislación, existe un proceso de conservación. O sea, la gente, algunos líderes, las fuerzas vivas, qué sé yo, de la ciudad, hace 80 años, hace 50 años, propendieron por conservar y por darle una resignificación a estos edificios. ¿Qué pasó allí? No creo que eso se dio. No hubo la oportunidad económica. Los que pudieron vender demolieron sus edificaciones sin pestañear. Parientes míos supe que lo hicieron con gran fruición y con grandes réditos, tumbaron casas viejas para colocar edificios de 22 pisos. O sea que me estás diciendo que la gente que no pudo vender fue la que pudo conservar. Si todos hubieran podido vender, todos hubieran tumbado. Les tocó conservar, así como lo hicieron en Pereira. Es más, yo me acuerdo de eso en este momento. A Jorge Enrique Osorio le pregunté cuáles habían sido las razones para lo sucedido en Pereira. En un primer lugar puso al arribismo. Siempre se han impuesto, ¿cierto? Unos imaginarios, o se han construido unos imaginarios, todos influenciados pues por lo foráneo, ¿cierto? Lo de afuera siempre es mejor, lo que está hecho en las grandes capitales del mundo es lo mejor, lo que es nuestro es algo que quema, ¿cierto? Casi que esconderlo. Luego habló del auge económico que vivió la ciudad y la región en las décadas del 60 y 70 por la bonanza cafetera, lo que impulsó la construcción de nuevos edificios sobre los viejos, debido en parte al desconocimiento del valor de su arquitectura. En algunos lugares pues el auge económico significa, ¿cierto?, que esos recursos se utilicen en recuperar o en conservar ciertas cosas. Pues en Europa hubiera destruido pues todo su enorme patrimonio en los tiempos de bonanza, ¿cierto? Pero el asunto es la combinación del auge económico y el desconocimiento de las cosas. Es una combinación explosiva. Auge económico de ignorancia un poco. Pues no quisiera utilizar ese término, pues porque de todas maneras... Desconocimiento, pues, es menos fuerte. Sí, desconocimiento pues, de lo que es nuestra historia y las cosas que han sido importantes en ella. Entonces, imbuida a la gente pues por esas influencias externas y más hoy en día que el bombardeo es permanente, pues, ¿cierto? Creo que lo importante hoy es parecerse a Abu Dhabi, ¿cierto? Y no que estén esos rasgos de un pueblo, ¿cierto? Sino entre más nos parezcamos a lo que no somos, más satisfechos nos sentimos, ¿cierto? Hay como una especie de prejuicio o de desprecio un poco por lo viejo. Existió durante un tiempo un desprecio por lo viejo, ¿no? Pues una cosa como de la sociedad, pues eso se ve hasta en el hecho de que pues en otras culturas los ancianos eran valorados y había consejos de ancianos y en eso se apoyaban todas las decisiones, ¿cierto? Incluso hoy en día, cultura japonesa, ¿cierto?
en Oriente, en algunas, pero en el caso nuestro, cierto, el hecho mismo de que la gente a partir de cierta edad ya es considerada que no sirve, que no está cumpliendo, que no cumple un papel en la sociedad, así no pasa con lo otro, pues si pasa con la gente, nos preguntaríamos, no va a pagar con las cosas. En Manizales propiamente, y creo que en Colombia propiamente, hacia la arquitectura republicana no hay un amor. Creo que faltan todavía unos 100 años, unos 50 años para que la gente diga esto realmente es viejo. Así como aman la arquitectura en Monpós, en Cartagena, en Villa de Leyva, que son arquitecturas que realmente tienen 200, hasta 300 años de vieja. El colombiano tiene muy poca vivencia y muy poca sensibilidad para lo viejo. Inclusive lo viejo lo asocian con pobreza. El arquitecto Francisco Londoño terminó de apuntalar el debate. En esta región, la idea de conservar edificaciones por su valor arquitectónico es una idea nueva. Se despertó hacia finales de los años 80, se estudió durante la década del 90 y se volvió un ejercicio práctico en la década del 2000. Yo creo que es nueva, porque en los años 50, en los años 60, estábamos en el furor del modernismo. Sí. Y el modernismo era hacer edificios modernos. Yo me voy, y me acuerdo de la Facultad de Arquitectura, 1963, 60 empecé la arquitectura en la Javeriana. Era el furor del movimiento moderno, era Wright, era Le Corbusier y era todos los, también reminiscencias del racionalismo del Bauhaus, en fin, el uso de los nuevos materiales y de la arquitectura moderna. Al punto de que, por ejemplo, a uno nunca le impactó tanto como ahora que Le Corbusier hubiera propuesto tumbar el centro de París para hacer edificios de 50 pisos, para poner en ellos la ciudad Radier, que era la ciudad que estaba toda en el edificio. Y no era ningún ignorante. Le Corbusier era un estudioso de los clásicos, era un genio, no solo de la arquitectura, sino del urbanismo. Pero era el movimiento moderno que estaba proponiendo un cambio completo. Entonces, en esa época, yo puedo garantizar que no me acuerdo de haber tenido ni una discusión ni ningún profesor que nos hubiera hablado de conservación del patrimonio arquitectónico. Hoyos Corbel me llevó con un personaje del centro de Manizales. Se llama Rubén Darío Orozco, le dicen al alcalde, y es uno de los que va por las calles saludando a todo el mundo. El alcalde me habló de una capilla, del barrio San Ignacio, de la comuna San José. Me habló de la demolición de un sector que contenía parte de la historia de la ciudad, la puerta de entrada de los colonizadores antioqueños que fundaron a Manizales. Yo le voy a
contar, mi querido Juan, que la historia de Manizales no nace como mucha gente cree, que la historia de Manizales nace en el barrio Palermo, no. La historia de Manizales nace en el barrio San José. Por allí, al sector donde vamos, fue donde entraron los colonizadores. Inclusive los voy a llevar para una iglesia que yo en alguna oportunidad vi y me enamoré de ese frontis que había allí. Decía Nuestra Señora de la Estrada, un frontis muy hermoso. Dije, de esto tan hermoso, ¿por qué puede hacer? Me fui de inmediato al centro de historia y les conté. Vea qué belleza de foto, esto de qué fecha data. Hablé con el maestro Pedro Felipe Hoyos, que es un tipo muy culto. Manizales tiene mucho que agradecerle. Entonces me dijo, ¿esto a dónde está? Traje al maestro Pedro Felipe para que conociera esa iglesia, esa capilla, es una capilla. Y resulta que haciendo un estudio notarial tengo escrituras que datan del año 1900. Entonces yo les dije que esto era digno de guardarlo, digno de preservarlo. La comuna de San José ha sido el epicentro de uno de los más recientes procesos de renovación urbana. Y desde antes de llegar ya las casas se ven en el suelo, las paredes como harina de ponqué. El barrio San Ignacio era la gran olla de la delincuencia. Expendios de drogas, prostitución a la luz del día, reducidores de lo robado, desvalijadores, guaridas de bandidos. Pero también ha sido el barrio de gente humilde no criminal, gente obrera ya en la tercera edad que alguna vez usó sus manos para levantar viviendas y abrir vías de acceso. Fue luego de que hubieran pasado las cuchillas de la renovación que el frontis del que se enamoró el alcalde y que me llevó a ver permaneció erguido, en pie, aunque el resto sea una ruina. Por lo que fue una ventana o el marco de la ventana, vi la otra Manizales. Cuenta la historia de que esto en su momento fue capilla, Nuestra Señora de la Estrada. Después fue un hogar infantil y hay vecinos de la comunidad, de los alrededores, que en su momento aquí se educaron y tienen certificados de estudio porque esto llegó a ser hasta una escuela en su momento, patrocinada en su momento por un prócer de Manizales que llamaba Aparicio Díaz Cabal. ¿Qué fue lo que pasó acá? Porque esto está derruido. Desafortunadamente, con el proyecto de renovación urbana de la comuna San José, la alcaldía no puede comprar este predio porque este predio le pertenece al clero, exactamente al párroco de la capilla de San José. Yo he velado mucho porque este sitio se conserve y se preserve como tal, porque cuál es el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Pero no fue posible porque hay un problema de orden jurídico-administrativo. Porque la ERUN no le puede comprar. ¿Qué es la ERUN? Empresa de Renovación Urbana de Manizales no les puede comprar a esto directamente. Tiene que ser el padre de San José. Vuelvo y le cuento, esto en algún momento estuvo protegido por dos ancianos. Cuando los ancianos se fueron de acá, fueron donde el párroco de San José le dijeron, padre, no podemos cuidar más este sitio, porque es que no aguantamos más el asedio constante de los ladrones que venían aquí a desmantelar el sitio, habiendo aquí una viejita de 80 años. Entonces optaron por entregarle esto al padre de San José. El padre de San José supuestamente consiguió un celador, pero parece de que le incumplió del pago en la primera semana. Entonces el señor dijo, no, padre, usted no me paga, le entrego las llaves. Y en términos de una hora, desmantelaron la iglesia. Vea cómo quedó la capilla, perdón. Vea como en un día la desmantelaron. En una semana la desmantelaron todo. No, en un día, un domingo. No sé si esta fachada nos hable de un probable valor cultural, un probable valor histórico que amerite preservarse. Yo solo sé o solo siento que esta fachada, este espacio acá,
nos habla de la memoria, nos habla de lo que hemos sido como ciudad, como país, como región. Y probablemente desde ese punto de vista valga la pena pensar que esta fachada tenga una mejor vida. Y ahora que lo pienso, si nosotros nos fijamos en las edificaciones que acompañaban esta capilla, que deberían estar acá y que ahora son ruinas, vamos a entender que ahí solo hay ruinas y que ni siquiera están las fachadas, que ni siquiera están las paredes. De la capilla al menos quedan las paredes, al menos queda la fachada. Y eso probablemente también nos hable de un estado de cosas, nos hable de que en efecto algunas personas dijeron, no, un momento, la fachada al menos cuidémosla, tumbemos el resto, pero la fachada cuidémosla. Quiero pensar que fue así. Todos los días camino de mi casa al centro de Pereira. En el centro me muevo, me encuentro con las personas, me adhiero al aire siempre estival de esta ciudad. Y me pregunto, ¿en qué momento se nos pasó por la cabeza que la historia no valía nada, que había que tumbarla? ¿Nunca entendimos que esos edificios de otro tiempo eran libros abiertos de nuestro pasado? Sí, en ellos pues hay una cantidad enorme de datos, de elementos de análisis, de juicio, pues, y dependiendo de quien los mire van a encontrar muchas cosas. Y si uno, por ejemplo, ve rentas departamentales, ¿eso qué nos puede hablar? Automáticamente ese edificio nos conecta a nosotros, no solamente con nuestra historia, sino con el mundo. Si alguien hace una lectura, se da cuenta de que eso es el reflejo de lo que estaba dando en el mundo un siglo atrás. ¿Cuál sería la razón fundamental para pedir esa conservación de esos inmuebles? Es un patrimonio, es una tradición, es una historia. Hay un atractivo turístico. Manizales es la ciudad que más especímenes tiene de arquitectura republicana, y ese conjunto que finalmente tú lo miras es una mezcla interesante. Es tan único lo de Manizales que fue la última ciudad que se reconstruyó en ese estilo. Aquí tenemos la ruptura total y el cambio total de una arquitectura. Eso hay que preservarlo para otras generaciones, para que lo puedan ver, lo puedan analizar y puedan reflexionar sobre esos cambios. Conservar, demoler, construir, volver a demoler. Las ciudades son dinámicas, la historia de la cultura es dinámica. Nadie pide que la región se quede estancada en la nostalgia de lo que ya fue. Hablamos de nuestros rasgos. Hay unas cosas que deben quedar ahí, mínimas, para que generen ese punto de contacto con el pasado, para que nos hable de quiénes somos.